La primera vez que fui de peregrinación a la iglesia del Señor de Chalma, iba acompañando a mi abuela. A ella la invitaron unas vecinas que en cierto punto se nos adelantaron y nos dejaron solas. En la primera parada que hicimos para descansar y cenar, nos pusimos a discutir la posibilidad de regresarnos a la casa. Unas 4 o 5 horas de regreso no eran nada comparado con el día y medio que nos esperaba hasta el final de la ruta. Fuimos en el mejor momento, cuando peregrinan la mayoría de los fieles. En ese entonces yo tenía 15 años y muchas energías. Mi abuela, por otro lado, tenía que caminar cuidando cada paso. Hay una leyenda conocida que dice que si no terminas la peregrinación, quedas expuesto a muchos peligros y maldiciones. Mi abuela, además de la devoción que le tenía al Señor de Chalma, se tomaba muy en serio lo que se contaba de aquel lugar. No sé si lo conozcas, si alguna vez hayas oído del recorrido que se hace por lo largo de varios días. Se atraviesa bosques, cerros, se camina por el borde de la carretera, se sortean barrancos, se transita por lugares oscuros y peligrosos. Es mucho más fácil y ameno cuando se viaja acompañado, con la familia, con otro grupo de peregrinos. Aquella tarde mi abuela decidió que sería mejor buscar un lugar para dormir, acostarnos temprano, levantarnos a las 3 a.m., adelantarnos y caminar toda la madrugada para llegar a tiempo a la iglesia y alcanzar lugar. Así lo hicimos. No hubo necesidad de pedir que nos despertaran de madrugada. Todo el rato estuvieron llegando a la posada grupos de personas que, al igual que nosotras, buscaban un lugarcito en el piso y ahí se tiraban a recargar energía. De hecho, nos fuimos antes. No podíamos conciliar el sueño en el suelo helado y duro. Salimos de la posada, dejamos atrás el pueblo y nos echamos a andar, confiadas de que encontraríamos más personas en el camino. Ahí nunca hace falta quien te ilumine el sendero. Todos llevan lámparas, incluso nosotras que no íbamos tan preparadas, que ni siquiera nos llevamos una cobija y a medio camino tiritábamos de frío. Mi abuela siempre fue fuerte, decidida, aventada. Seguro iba cansada, pero llevaba la frente bien en alto y no se quejaba para nada, más que de la helada que había bajado del cerro. En un momento solo nos concentramos en caminar. Íbamos calladas, siguiendo de cerca un grupo donde iban otras mujeres que llevaban niños en brazos. Ellas nos daban confianza, pero no la suficiente como para integrarnos a su caminata. A las 4 de la mañana noté que mi abuela empezó a comportarse raro. A cada rato se llevaba la mano a la frente, murmuraba unas palabras, besaba la cruz de un rosario que apretaba en una mano, cerraba los ojos, inhalaba y exhalaba profundamente. La vi hacerlo 3 o 4 veces, mismas veces que le pregunté si quería descansar, si necesitaba sentarse un rato, si tenía sed o hambre. Las dos teníamos hambre, pero no podíamos hacer nada, porque llevábamos lo justo para comprar las flores al final y para pagar el camión de regreso. La quinta vez, mi abuela tuvo un sobresalto, tras lo cual se le escapó un «Virgen Santa». Se llevó las manos a la boca para no gritar más. Le vi el rostro asustado, le vi los ojos angustiados. No podía decir que no pasaba nada. Mi abuela entonces señaló hacia el frente. Aquella persona que marchaba con paso rápido nos había rebasado en 4 ocasiones. Sí, el mismo sujeto había pasado caminando cerca de nosotras, sobrepasaba nuestro andar, se perdía en la lejanía. Minutos después, aparecía nuevamente a nuestras espaldas.
Nos alcanzaba, pasaba de largo y se fundía en la oscuridad. No era la imaginación de mi abuela, no era la privación del sueño jugándole una broma. Definitivamente era la misma persona, particularmente porque toda vez que ella lo vio, él venía caminando con la misma cadencia, paso firme y veloz, además de que siempre traía los ojos vendados. Buenas noches, te habla Conejo Negro. En esta ocasión te presento una colección de anécdotas, de experiencias. Estas historias fueron recabadas en la última peregrinación, la de Semana Santa de este mismo año. Si algún día acudes, te sorprenderá la cantidad de cosas que la gente cuenta, el sinfín de vivencias que cada persona se topa en su andar. Lo que escuchamos de boca de los peregrinos da para varios volúmenes, siendo este el primero de todos ellos. Los sucesos que escucharás a continuación tienen varios testigos, son reales y ocurrieron a distintas personas en distintas épocas. Te doy la bienvenida y agradezco tu compañía a la inauguración de esta serie. Es hora. Apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Cuando vas de peregrinación, caminas al lado de gente que va cantando o rezando. Tú puedes hacer lo mismo o te puedes ir en silencio, mirando los alrededores, platicando con tus acompañantes. Visitar al Señor de Chalma es un recorrido que a veces se extiende hasta por 3 días. Por las noches hay momentos de gran oscuridad y calma. Esa es la perfecta oportunidad que la gente escoge para contar sus propias anécdotas. En 17 años he escuchado de todo. En el trayecto que se hace a través del Valle de Toluca ocurren demasiadas cosas, siniestras, inexplicables, increíbles, milagrosas, dolorosas también. Decía mi abuela que ir de peregrinación es un reto muy grande, ya que en el camino siempre encontrarás algo o alguien que no quiere que llegues hasta el final. Como te repito, conozco bastantes historias que me han contado otros peregrinos, algunas leyendas bastante populares, pero esto que estoy por compartir contigo no me lo contó nadie, me pasó a mí. 1. El nicho de madera. Relato de Ernesto Argüelles. El nicho es una caja de madera que contiene nuestra imagen, la estatua del Cristo de Chalma. Seguro has visto a alguien cargándolo en las espaldas. Algunos nichos tienen correas en la parte trasera para llevarlos al hombro como a una mochila. El nuestro tiene un paliacate en la parte superior, mismo que quien lleva a cuestas se pasa por la frente. Hace 6 años, pasando Jalatlaco, le pedí al jefe que me dejara cargar el nicho. Nunca había calado lo pesado que está. Siempre veía a mis compañeros llevarlo por horas sin descansar, sin siquiera bajarlo al piso. Desde donde nos dejó el camión y empezamos a caminar, estuvimos haciendo paradas a cada rato. Lo primero que nos retrasó fue que las muchachas querían pasar a las aguas menores. Después un abuelito se lastimó el tobillo y en lo que se ponían de acuerdo si lo regresaban al camión o se lo llevaban cargando, se nos hizo tarde.
En un principio veníamos al ritmo de las demás peregrinaciones, pero en un momento nos quedamos solos. Fue ahí cuando pedí que me prestaran el nicho. Con dificultad me lo puse en la espalda y me eché a caminar. Como lo llevaba amarrado a la frente y estaba pesado, me resultaba increíblemente difícil voltear y mirar el camino que iba dejando tras de mí. Quien lleva el Cristo debe ir adelante guiando la caminata. Me ofrecía llevármelo porque en tantos años acudiendo a las mandas, el camino me lo tenía aprendido de memoria. Me sentía capaz de conducir a los peregrinos, a mis compañeros. Bueno, eso creía. Una tía llevaba una bocina conectada al celular. En ella venía reproduciendo incansablemente su propia música. Antes de cargarme el nicho a cuestas, ya venía fastidiado del ruido, pero después ponerle atención a las canciones que sonaban a mis espaldas me hacía tantear el ritmo al que venían caminando los demás sin voltear. Así anduvimos por más de una hora. De vez en cuando se acercaban mis compañeros o mis primas y nos deteníamos a tomar agua. Yo no quería parar porque de verdad me estaba costando trabajo cargar con el nicho. Traía un hueco en el estómago, por lo que trataba de solo concentrarme en el camino, pues me urgía llegar al siguiente pueblo a cenar. Seguido venía pensando que no debía adelantarme y dejar a los demás atrás. Conociendo a la mayoría, era probable que así, de la nada, decidieran sentarse a tomar un descanso. La música era la única señal hasta que se interrumpió. La canción se detuvo a la mitad. Seguí caminando pues pensé que podría ser que se hubiese agotado la pila o que mi tía cambió de canción. Sin embargo, mientras esperaba que se reanudara la música, bajé un poco el paso. No solo ocurrió eso, sino que también en ese momento sentí el nicho significativamente más ligero. Llevé mis manos a la espalda y lo traté de levantar. Se sentía 10 veces más liviano. Me detuve, giré el cuerpo completo y vi dos cosas que no esperaba ver en lo absoluto. La primera era que ya nadie, ninguno de mis compañeros, ni mis tías ni mis primas, venían tras de mí. Lo segundo fue que alguien, la única persona que venía siguiéndome, me estaba ayudando con el cajón de madera, lo estaba levantando con sus manos, por eso no se sentía su peso completo. Eso no era todo, la persona que me estaba supuestamente ayudando era un completo desconocido. Podría haberse tratado de un peregrino de otro grupo, sin embargo, el aspecto de ese hombre provocaba escalofríos. Su figura era alta, un poco más de 2 metros, su complexión era bastante delgada, pero lo que aún me pone la piel de gallina es recordar la obscenidad con la que miraba el Cristo tras el cristal. Recuerdo que susurré para mí mismo: ¿a dónde se habrán ido todos? Aquel hombre, momentos después, me respondió: están muertos. Sentí tanto miedo como no lo había sentido en mucho tiempo. Si no hubiera venido a cargo del nicho, eso me hubiera obligado a echarme a correr. Quería librarme de aquel sujeto, pero a la vez necesitaba ubicarme, encontrar el sendero, hallar al resto de la peregrinación. Caminé despacio hacia el frente cuidando mis alrededores, pero también poniendo atención en cualquier ruido que me pudiera reunir con mi gente. Entonces, de pronto encontré el murmullo y el eco que producía la pequeña bocina que reproducía música. También los escuché gritar mi nombre. En un principio no fue fácil identificar de dónde venía el ruido, pero cuando les grité de vuelta, vi a unos cuantos de ellos aproximarse hacia mí.
Aquella cosa entonces dejó de sujetar el nicho. De un momento a otro volví a sentir el peso completo de lo que llevaba a mis espaldas. Me encontré con mis compañeros al mismo tiempo en que vi a esa persona extraña erguirse, retroceder, volver a la oscuridad y esconderse entre un par de árboles altos. Antes de contarles lo que me había pasado, les pedí que miraran en la dirección en la que se había ido el sujeto que me interceptó. Nadie lo vio con la claridad con la que yo lo vi, pero sí pudieron observar cómo se sacudían las hojas y las ramas de los árboles que mi dedo señalaba. Entregué el nicho y me integré a la peregrinación. Mi tía se me acercó para aconsejarme, pero con un tono de regaño me dijo que eso le pasa a quien viene distraído. Me dijo que esas criaturas, que no son humanas, te guían al barranco. Esas palabras me hicieron sudar frío. Si no hubiera sido por su bocina, jamás me hubiera dado cuenta en qué momento me separé del grupo. Efectivamente, a unos metros de aquellos árboles donde se ocultó el hombre alto, estaba un rocoso acantilado. En el recorrido hay que tener cuidado con las desviaciones, con los barrancos, con las súbitas bajadas, especialmente porque no hay indicaciones ni señalamientos. Cuando cae la noche, andar se vuelve bastante peligroso. En gran parte del camino te vas encontrando cruces, sobre todo a un costado de la carretera y el barranco. También las hay dibujadas en las piedras, talladas en los árboles, incrustadas en la tierra seca. Sepa Dios cuántas desgracias, cuántas vidas se han perdido en el recorrido. Una de todas esas cruces tiene una historia increíble, aterradora y espeluznante. 2. La caverna. Relato de Marisol Santiago. Mis tías dicen que desde que yo estaba en brazos iba a la peregrinación. En ese entonces mi madre y sus hermanas se rolaban turnos para cargarme a mí y a otro primo de mi edad. Dicen que en esos años todos cabíamos en un solo camión. Desde donde yo tengo memoria, afuera de la unidad se forman 4 autobuses que nos llevan cada año. En uno de esos autobuses viajan puros hombres. Me apena decir que casi exclusivamente van a echar relajo, a tomar, a divertirse. Hace 7 años, uno de todos ellos se perdió. Se cuenta que después de la escala que hicimos en un pueblo, uno de los muchachos venía contento porque había conocido a una chica de otro grupo. Se pusieron de acuerdo para encontrarse adelante, se salieron del sendero, se perdieron de la vista de la multitud. Esa fue la última vez que los vieron a los dos. Hace 7 años, la peregrinación de nuestra colonia se tuvo que suspender por el extravío de ambos jóvenes. Los estuvimos buscando día y noche, mañana y tarde. Desde un inicio se dio aviso a las autoridades, pero por más gente que se integró al operativo, no se logró nada. Parecía que se los había tragado la tierra. Rumbo al tercer día de búsqueda, alguien encontró un par de tenis colgados en la rama de un árbol. Sus compañeros revisaron las fotografías que habían tomado con sus teléfonos el día en que se extravió. Efectivamente, esos tenis le pertenecían a él. A unos 100 metros del árbol había una caverna. Un amplio agujero en el cerro que en sus primeros metros avanzaba hacia el frente, se iba haciendo estrecho hasta cambiar completamente de dirección y convertirse en un hoyo vertical. Mi tío Felipe entró a la caverna, llegó lo más hasta el fondo que pudo, apuntó hacia el vacío en el agujero que había en el suelo con la linterna, pero no encontró el fondo. Uno de los rescatistas se aventuró a descender. Luego de varios metros de profundidad,
encontró algo. Definitivamente no eran los jóvenes extraviados, se trataba de algo que los forenses tuvieron que rescatar. Todo esto que te estoy contando lo vio mi tío con sus propios ojos. Él se sumó al equipo de búsqueda hasta que se agotaron las esperanzas. Al fondo de la caverna había restos de otros viajeros, de gente que había tenido la mala suerte de caer al fondo y no poder salir. Dice que estuvieron buscando incansablemente los alrededores de esa caverna. El hecho de haber encontrado los tenis colgados en un árbol cercano les daba razones para creer que no podían estar lejos. Se hizo de noche y entonces aparecieron los gritos. Venían precisamente de la caverna donde recuperaron los restos. Nuevamente un equipo de rescate entró, buscó alguna derivación en el túnel. Los alaridos venían del fondo como si hubiese alguien dentro, solo que físicamente ya no había nadie. En un momento se tuvieron que dar por vencidos y aceptar que no encontrarían vivos a los muchachos. Gente del grupo talló una cruz en una de las piedras de la entrada. Además, se montó un calvario, una pequeña placa con el nombre de ambos jóvenes. También quedaron un par de espacios vacíos por todos aquellos que también habían perdido la vida ahí dentro. Desde entonces, las peregrinaciones que hace nuestro grupo se desvían en parte del camino para pasar a prenderle una veladora al pequeño altar. Aquí viene un detalle estremecedor. Por precaución, para no provocar un incendio, nunca se deja nada encendido. Sin embargo, siempre que vamos a la caverna, encontramos una veladora prendida. Podría ser algún otro viajero que pasa a dejarle sus respetos a los muertos de ahí. Pero eso no es lo único. Casi cada año, después de dejar flores y oraciones en el sitio y nos disponemos a reanudar el camino, podemos escuchar los gritos que vienen de la caverna. Salen horrendos alaridos que congelan la sangre, vienen del fondo del último agujero, el que va hacia las profundidades, como si alguien en ese momento estuviera pidiendo ayuda para salir. Esperamos que estas historias hayan sido de tu agrado. Si tienes experiencias similares, nos gustaría integrarlas a los siguientes volúmenes de esta serie. Para que no te los pierdas, suscríbete y además activa las notificaciones. Estaremos colocando los enlaces correspondientes a la continuación en la descripción, en los comentarios y en una lista de reproducción en las pantallas finales. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.